es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:33. Bueno, mientras Colombia sigue discutiendo cómo se debe renegociar el acuerdo de paz, el presidente Santos está decidido a salvar el pacto con las FARC. Y el opositor presidente Uribe ha reiterado su disposición al diálogo. Pero, ¿por qué ganó el no? Yo ayer tuve la posibilidad de darles a conocer algunas de las causas que sugería la revista Semana, el medio impreso, yo diría, más importante de Colombia, en esta hora en que podemos nosotros apreciar que hasta las encuestadoras sufrieron un remesón de credibilidad impresionante porque se dejaron persuadir los politólogos de la corriente que primaba hasta hace muy pocas semanas, donde se advertía el triunfo del sí con márgenes del 70%, cerca del 70%. Pero, ¿qué incidió precisamente del discurso, especialmente del presidente Uribe, o de las acciones que confundieron a los colombianos? ¿Qué incidió para que haya un giro impresionantemente importante? Qué pena. Yo tenía una lista de causas que motivaron un cambio radical de las preferencias de los colombianos. En la revista Semana tiene usted. Sí, por favor. Porque sí es menester que conozca la ciudadanía que sintoniza este programa de noticias las causas más importantes que seguramente incidieron en el cambio de actitud o inflaron el temor en muchos casos. Fernando Carrión, ¿de qué incidió en la amplificación del temor de los ciudadanos colombianos a la hora de definir el voto? Aparte de la tradicional abstención colombiana, que también eso le cuaja como un país bastante irresponsable con decisiones sociales de gran significación histórica que no le dieron la valía que esto ameritaba. Entonces hay muchas causas. ¿Las tuyas cuáles son, Fernando? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta... Y perdóname, quiero saludar al ex canciller Fayduti, ex Contralor General del Estado, pero también él fue en la época de el presidente Velasco Ibarra, creo que fue secretario de Estado en algunas ramas. Queremos saludar al doctor Juan Carlos Fayduti, que además tiene un conocimiento constitucional bastante interesante e importante. Saludando a Fernando Carrión y dándole el uso de la palabra, saludamos también a Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República. Yo les quiero enterar que los 10 argumentos que señala Semana van en este orden. Número 1, el temor de que viva a triunfar el castrochavismo. ¿Quién no le tiene terror? Solo aquí perdonan lo que ocurre en Venezuela. Me da la impresión en el estado llano que disimulan semejante barbaridad que hicieron con la tierra venezolana.
Número 2, si es posible renegociar. El presidente engaña al mundo con la afirmación de que no hay alternativa para conseguir la paz. Él, como ministro y candidato nuestro en el 2010, supo que la había, sabe que la hay, para ocultarlo niega el debate. Esto decían del presidente Santos. A partir de este momento estamos hablando de Colombia y no vayan a atribuir esto a alguna forma de crítica o cuestión importante en contra del presidente Correa. No vamos a analizar para nada, salvo en alguna circunstancia que haya que mencionar, que el presidente Correa fue muy, muy amable, extraordinariamente amable y muy amigo de las FARC. No se ataca al narcotráfico, se está reprimiendo el no. Se aprobó agenda del terrorismo, decía la revista Semana. Son las causas que determinaron el triunfo del sí. De que el gobierno se asocia con criminales, de que hubo un rechazo al apoyo internacional. Si se quiere la paz, pero no así. Se quiere la paz. Colombia quiere la paz. Los colombianos que decimos no a este acuerdo expresamos con solidaridad a nuestros compatriotas del sí que nosotros también queremos la paz. Aquella que no genere mal ejemplo, que no produzca inestabilidad, que cumpla con los mínimos de justicia de la legislación internacional y nacional, que dé protección a los desmovilizados de las FARC y que proteja a nuestra democracia del riesgo del totalitarismo socialista. Decían, queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías y soldados. En muchas ocasiones fueron victimados en forma en que ellos estaban indefensos. No aceptamos esas impunidades, decían los colombianos. Bueno, estas fueron las 10 causas que determinaron el triunfo del no, con un margen que llamó profundamente la atención. Prácticamente definió una polarización de la sociedad colombiana que votó. La otra no conocemos cuál fue la decisión entre no. Pero hubo temor. Los temores, ¿dónde se ubicaron? Fernando Carrión, ahora sí, y mil perdones, pero había que leer estos argumentos con los que votó el pueblo colombiano. No, señor presidente Santos. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y también un saludo cordial a Patricio Zuquilanda, que ahora me entero que hemos sido enemigos en el fútbol. El hincha del Aucas, yo de la Liga, así que hemos estado conversando sobre ese tema antes. Y me ha gustado mucho la explicación histórica que me ha dado del origen del Aucas. Este equipo, creo yo, prácticamente el único nacionalista que hay, porque es su gran grito Aucas Marañón, la guerra, pues nos representó durante muchísimo tiempo. A ver, ¿qué es lo que yo pienso en términos de causas? Yo creo que se podrían agrupar por lo menos en 2, 3 ámbitos específicos. Uno primero, yo creo que no podemos dejar de señalar que hay este rato una corriente en América Latina que se está moviendo en el péndulo hacia la derecha, llamémoslo así. Y esto me parece que este fin de semana, este domingo, fue evidente porque aquí en el Ecuador nosotros no hemos visto los resultados electorales del Brasil. Acaban de haber elecciones de municipios y gobiernos locales en el Brasil, donde el PT logra una derrota, pero abismal. El Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, que era el partido que auspició la candidatura y la presidencia de Lula como de Dilma Rousseff. Entonces, el mismo domingo ocurren estas dos cosas. Yo creo que una de las causas también de lo que ocurrió el domingo con la negativa es de esta corriente que está instalada este rato en América Latina. Una segunda cuestión que me parece que es importante, que también tiene algo que ver con lo que ocurre en América Latina y que en Colombia creo que se manifestó absolutamente claro, es la idea esta, o la realidad más bien dicho, de que el sistema de representación política está bastante erosionado.
Yo no sé cuántas personas sepan, por ejemplo, cuál es el nombre del partido que regenta, que es el principal líder, por ejemplo, el expresidente Uribe. Se conoce el nombre del presidente Uribe, pero no del partido, porque el peso que tiene Uribe es mucho más fuerte que su partido. Lo mismo diría yo en el caso del presidente Santos. ¿Cuántas personas saben el nombre del partido del presidente Santos? En un caso estamos hablando del partido de la U, que es el partido del presidente Santos, que fue fundado incluso por el presidente Uribe, y en el otro caso estamos hablando del Centro Democrático. No son los clásicos partidos colombianos, el Partido Liberal y el Conservador, que todavía existen. Sí. Entonces, la impresión que yo tengo es que aquí el peso de los caudillismos, el peso de los liderazgos estuvo por encima de los sistemas de representación. Cuando uno ve el mapa del resultado electoral del domingo pasado en Colombia, uno se queda pues realmente preocupado, porque la parte central es la que vota por el no y la periferia es la que vota por el sí. La periferia es básicamente espacios donde no entran los sistemas de representación política nuevamente, es decir, los partidos políticos no están presentes ahí, están más bien en la parte central. El dibujo que queda, el dibujo del mapa que queda después de las elecciones en Colombia es altamente preocupante. Y una tercera cosa que es ya parte de la campaña electoral. Yo creo que aquí hubo dos ejes principales que utilizó Uribe, y creo que con los resultados que se produjeron le dan la razón. El uno es la utilización del temor, del terror, esta cosa de que Timochenko va a ser presidente de Colombia, esto de el castrochavismo que decíamos a través de la revista Semana, o el hecho de que el gran elector que ya está ocurriendo en muchas ocasiones en América Latina, en estos procesos sea el caso venezolano. Aquí hubo mucho del temor que se instaló. Y una segunda cosa que me parece que también fue el eje de la campaña de Uribe, es esta cosa de la mala imagen que tenía el gobierno de Santos. Y entonces Santos... ¿Acusado de qué? Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, el presidente Santos está muy mal. Su gobierno no es un gobierno que tiene una legitimidad total. Incluso da la impresión que los acuerdos de paz que impulsó Santos de alguna manera tenía una autonomía relativa frente al país. Y yo creo que eso le costó mucho también en términos de los apoyos. Yo creo que ahí Uribe le golpeó muy bien, el Centro Democrático le golpeó muy bien, y con eso pues trató de vincular lo que son los acuerdos de paz con el gobierno que está haciendo Santos. Por ejemplo, hubo una campaña previa respecto de ciertos derechos civiles, en el caso concreto de las mujeres, respecto de su cuerpo, y también de la comunidad gay, y todos estos grupos que están ahí vinculados. Con lo cual renació el conservadurismo en Colombia. Y creo que esa campaña electoral fue magistralmente manejada por el expresidente Uribe, y los resultados yo creo que están ahí muy claros, ¿no? La insistencia del presidente Uribe en algunos elementos que eran claves para la confiabilidad en la decisión que iba a asumir el pueblo colombiano. Dudó de comienzo, en la mitad de la campaña, Colombia dudó muchísimo. Habían cambios en los resultados de las encuestas que yo hice un seguimiento especial por interés profesional. Sin embargo, Uribe se impuso y Santos extremó sus concesiones a las FARC a un punto en donde los vecinos nos espantábamos prácticamente de tantas concesiones que les entregó a peligrosísimos miembros de las FARC, que después aparecieron como santos con poca devoción, pero santos al final. Hizo honor a su apellido el presidente colombiano, y eso me parece que fue lo que se dio cuenta la gente, y dijo no, esto está muy peligroso. ¿En qué insistió el presidente Uribe que le dio tan buen resultado? Le consultamos al ex canciller, si es tan amable.
Bienvenido y muy buenos días. Nada del Aucas. Gonzalo, debería comenzar por el Aucas, pero vamos. Mire, un honor estar aquí con los radioescuchas suyos, un honor estar aquí con Gonzalo Grosero y con Fernando Carrión, verdaderamente, y creo que en la línea con mi amigo Juan Carlos Fayduti también. Mira, como nos escuchan aquí muchísimos colombianos, miles de colombianos que habitan el territorio ecuatoriano, y esta emisora es escuchada por esa gente, yo creo que hay que remarcar en lo siguiente. Los ecuatorianos somos íntimos amigos de los colombianos. Así es. Que los colombianos sepan que nosotros hemos sido socios de ellos en las luchas de la independencia. Desde ahí hemos sido socios de ellos en los asuntos económicos, comerciales, políticos, culturales, deportivos, científicos, inclusive, y sobre todo en los últimos 20 años hemos sido socios en el desarrollo binacional de fronteras, en donde hemos colaborado con una intimidad que ha sido un modelo en América Latina. Por su comprensión, especialmente. ¿Verdad? ¿No? Luego después tenemos que, ellos tienen que saber, los colombianos que le están escuchando este programa deben saber que los ecuatorianos conocemos a fondo que ellos han sido las víctimas de este conflicto. Ríos de sangre desde hace 52 años, que ellos han tratado en estos últimos 4 años, es decir, desde el año 1982 han tratado de convertirlo en paz. Porque no es que el señor presidente Santos ahora ha hecho la paz o iba a hacer la paz. Ha sido esfuerzos de varios gobiernos a lo largo de la historia que han tratado de hacer la paz, ¿verdad? Luego después tenemos nosotros también, hay que destacar y que los colombianos aquí en Ecuador sepan que hemos tenido peligros compartidos. Contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el contrabando, la delincuencia, la trata de personas. Es decir, también los ecuatorianos, conjuntamente con los colombianos, hemos enfrentado estos graves problemas de la sociedad contemporánea. Y frente a eso, llegamos incluso con el presidente Uribe, para entrar directamente en materia. Uribe se considera, y nosotros le consideramos un amigo de los ecuatorianos. Él, conjuntamente conmigo, directamente conmigo, yo soy amigo del presidente Uribe, frente a estas bandas delincuenciales que asolaban la frontera y estaban penetrando en territorio ecuatoriano, él tenía conciencia de eso. Yo le planteé que íbamos a colocar nuevamente visa a los colombianos. Y le dije, frente a la visa solamente hay una alternativa. Se trata de establecer el famoso pasado judicial. Este es un documento que es respetado por los colombianos porque es un documento que le dice si las actividades de ellos son absolutamente legales dentro del aspecto jurídico y dentro del aspecto policial. Por lo tanto, la paz que nosotros estábamos diseñando conjuntamente con Colombia en nuestras fronteras y en nuestra relación bilateral es una paz con desarrollo. ¿Qué es la paz con desarrollo? ¿Cómo entendemos nosotros la paz con desarrollo? Colombia, estábamos los ecuatorianos esperanzados en que se consiga una paz noble y legítima en este país por lo siguiente. Porque este es un país geográficamente ubicado y dentro de la gente que sabemos de desarrollo, decimos que una gran potencia continental debe tener 2 mares o ser limítrofe con 2 grandes océanos. Colombia es limítrofe con 2 grandes océanos. Este territorio colombiano es uno de los más ricos del continente americano. La sociedad colombiana es una de las sociedades más creativas, cultas y científicas de todo el continente latinoamericano. Por lo tanto, ¿cuál era la esperanza de los ecuatorianos? En este momento que nosotros tenemos gravísimos problemas económicos, financieros, y que sabemos que el próximo año vamos a tener graves problemas por el manejo de la economía, la esperanza, por ejemplo, de nosotros que habíamos estado estudiando esta materia a fondo en la agrupación política a la cual yo me pertenezco, nosotros decíamos, bueno, hoy es el momento de pedir a Colombia que reciba grandes contingentes poblacionales ecuatorianos para que logren emplearse en esa sociedad. Porque Colombia, a pesar de todo el problema gravísimo que tiene de guerrilla, narcotráfico, de esta violencia inusitada, tiene una de las más grandes inversiones de América Latina, tiene una industria potente, tiene una capacidad inmensa de generar riqueza y generar empleo. Por lo tanto, creemos que ahora los colombianos en
inmediato futuro nos tienen que dar la mano a los ecuatorianos. Es decir, esta es una de las puntas fundamentales. Y finalmente, para terminar y dejar en esta mesa una idea, es que este tipo de consulta que se acaba de hacer en Colombia en este momento nos da el clarísimo ejemplo de lo que significa la pureza electoral, el respeto electoral. Bien, Santos podría con su gobierno haber hecho trampa. Ya. Podía haber hecho trampa. Claro. Él era dueño del poder político. Usted dice fraude, ¿no? En fraude. Claro. Sin embargo, Santos se ha portado como un caballero y el gobierno de ellos se ha portado como un caballero respetando la nitidez electoral. ¿No? El respeto a la institucionalidad electoral también no se compara con la de acá. Que tienen una institucionalidad, que tienen un respeto a la ley, que es un país altamente respetuoso por lo jurídico y por las leyes. Por lo tanto, es un ejemplo para los ecuatorianos que esta consulta popular se haya desarrollado con esa nitidez electoral, que es lo que estamos pidiendo nosotros en Ecuador. Que el gobierno nacional del señor Correa entienda que en Brasil, lo que mencionaba Fernando hace un momento, gana el gobierno, pero con limpias elecciones, no con fraude electoral. Y es derrotado un partido poderosísimo como el del Partido de los Trabajadores de Lula. ¿A causa de qué? De que hay nitidez electoral. Y lo mismo han sucedido en las otras elecciones. En la Argentina sucedió lo mismo. Por lo tanto, es un ejemplo de nitidez lo que pedimos nosotros aquí para el próximo e inmediato futuro electoral del país. Me parece que tenemos que ir directamente a examinar algunas de las reacciones. Comenzando por las FARC. Entiendo que lo que buscaba las FARC, buscaron afanosamente, es decir, que no era vinculante la resolución del pueblo colombiano con lo que el señor presidente Santos debía o no hacer, obedecer o asimilar y administrar esa derrota. Que es vinculante o que no es vinculante era la gran interrogante. Entonces, el programa La Noche nos otorgó la posibilidad de grabar 2 insertos con intervenciones de Óscar Iván Zuluaga, que es el segundo al mando del partido del expresidente Uribe. Óscar Iván Zuluaga, uno de los delegados del partido opositor, que se llama, como dijo Fernando, Centro Democrático, ¿no? Entonces, en el Centro Democrático se reveló que propondrán que se les conceda amnistía a aquellos miembros de las FARC que no estén incursos en delitos atroces que llaman ellos, esos delitos en los que las FARC lamentablemente se distinguieron, entre comillas, por crímenes de lesa humanidad, crímenes impresionantes. Y eso buscaba el presidente Santos a toda costa perdonarles, dejar en franca impunidad. Esto es lo que dijeron Zuluaga, y también interviene el presidente Pastrana en este inserto. Debemos mantener zonas de concentración, que nos dé la tranquilidad que se le pueda dar protección a la vida de las FARC y que podamos tener la garantía que no va a haber ni más narcotráfico, ni se va a generar, por ejemplo, extorsión, y haya garantías de que no haya más violencia en el país. Un segundo elemento práctico. Las FARC anunció que iba a llevar 5.700 guerrilleros armados a su desmovilización. ¿Qué podemos hacer ya inmediatamente en el Congreso? Tramitar una ley de amnistía para definir de los 5.700 cuántos pueden ser amnistiables y que permitamos que ellos puedan elegir y ser elegidos rápidamente para darle una solución y que mostraría la voluntad para que aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad puedan participar de la actividad política. La voz de Colombia tiene que ser escuchada y el mensaje de ayer es clarísimo. Colombia quiere la paz, pero no está de acuerdo con muchos puntos de lo convenido entre el gobierno y las FARC, razón por la cual el mandato que le dio al presidente fue el de reorientar esos acuerdos para modificarlos o suscribir, como ya lo había dicho, acuerdos complementarios o aclaratorios. Y ese es un mensaje también muy claro para las FARC.
El presidente Santos ha hablado de dejar atrás odios, rencillas. El presidente Santos nos dijo esta noche que iba a dejar atrás esos odios y rencillas. La mejor demostración, presidente Santos, invite mañana al presidente Uribe a hablar del futuro de Colombia. Eso es la clara demostración, presidente, que usted dejó atrás rencillas y rencores. Esta es la parte que todavía no se ve en decisión gubernamental. ¿Lo hará o no lo hará Santos? Pero en realidad que esa es la llave maestra para despejar todos estos inconvenientes. Si Santos le dice, venga presidente Uribe, pero los caprichos son caprichos y ambos son bien caprichosos, terriblemente caprichosos, ¿no? Ahí es cuando hemos conocido que el presidente Santos ha sido castrista, pero a fondo. Ha sido un izquierdista más o menos de relevancia en su época juvenil. Incluso apareció un Santos con una chiva imitando a Fidel Castro y todo lo demás. El tercero en discordia es Rodrigo Londoño. Timochenko, el que sembró el miedo, el terror. Timochenko va a ser el presidente de Colombia. No me diga, ya me imagino cómo sería la reacción. Pero Timochenko habló que el plebiscito no tenía efectos jurídicos y constitucionales que le obliguen al presidente Santos a obedecer el mandato de la gente colombiana, que por escaso margen hizo que ganara la alternativa contraria a su pedido de apoyo, me refiero al presidente de la República. Reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el gobierno nacional. ¿Es la paz un derecho contramayoritario? Porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna. Ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico. No le dio resultado a Timochenko esta interpretación de que es un problema, una decisión eminentemente política, la del pueblo colombiano. Una decisión que es jurídica. Declararon un sinnúmero de expertos en derecho colombianos que señalaron que a la luz de la Corte Constitucional los resultados del plebiscito son vinculantes para el presidente de la República. O sea, había la vinculación. No hay nada que hacer. El presidente Santos debía obedecer lo que había señalado en votación general, aunque parcial en el monto, en el ámbito del pueblo colombiano. La sentencia de la Corte Constitucional que le da el aval al plebiscito plantea en su parte resolutiva que la decisión aprobada a través del plebiscito para la refrendación del acuerdo final tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo. El abogado Juan Manuel Charri aseguró que la decisión adoptada por el pueblo en el plebiscito debe ser respetada por el presidente. El plebiscito era una decisión política, no implicaba reformas al ordenamiento jurídico vinculante para el presidente en el sentido de que el acuerdo
no entra en vigencia ni se puede implementar. Para el constitucionalista José Manuel Acevedo, el carácter internacional de los acuerdos quedó en suspenso. Al no estar implementado ese acto legislativo por la paz, pues está en suspenso ese estatus internacional de tratado internacional que le querían dar al acuerdo. Los expertos concluyeron que el presidente, a pesar del resultado del plebiscito, mantiene sus competencias para seguir negociando. ¿Qué le parece a usted, ex canciller? ¿Era o no era vinculante? La verdad es que la consulta, cuando se lo hace al pueblo, es vinculante desde todo punto de vista. Jurídico, político, cultural y social. Aquí no hay vuelta luego. Así es. Mire, nosotros en este momento tenemos realmente varios escenarios que se están planteando en Colombia. Primero, iniciar una renegociación. Ya. Eso es posible siempre y cuando se inscriba a todos los grupos que fueron dejados fuera de esta negociación. Por ejemplo, a los familiares. A las víctimas. De las víctimas, de los asesinados, de los humillados, de los desposeídos. Luego después de los que no se les encuentra. Exactamente, de los desaparecidos. Mire, luego después tenemos otro escenario. Se dice que podría haber una asamblea constituyente y que esa asamblea constituyente, que es un escenario complicadísimo, pero demoradísimo. Eso puede demorar 1 año, 2 años, ¿no? Y sería un problema mucho más serio. Después tenemos un escenario C, que sería que el Congreso, el Congreso actual, implemente lo acordado en forma autónoma. Eso produciría un fenómeno político grave en Colombia, porque el país no le ha dado autorización a que el Congreso en este momento acuerde lo que él ya decidió. El pueblo lo que ha pedido es una renegociación inmediata. Y hay una respuesta plebiscitaria. Luego después se habla de dilatar este problema. ¿Dilatar por qué? Porque el año 2018 hay elecciones en Colombia. Entonces se dice definitivamente que el nuevo gobierno, otra papeleta. Claro, que el nuevo gobierno debería a lo mejor iniciar un nuevo proceso de negociaciones con lo que ya ha sido negociado y con lo que se tiene que negociar. Y se haría convalidar en esas elecciones. Bueno, tendría que votar nuevamente. Probablemente si hay una renegociación previa, habría que votar nuevamente en ese proceso. Pero de lo contrario, si se dilata este problema, caemos en el quinto escenario, que sea volver a la guerra. Porque ¿qué puede estar ocurriendo? Ustedes tienen diplomáticamente un buen olfato. Bueno, nosotros lo que tenemos son personas de nuestro partido que viven en Colombia. Tenemos amigos en los partidos políticos. Estábamos hablando hace un momento que tenemos relaciones con partidos políticos en Colombia y ellos nos informan de que hay una enorme división en el seno de las fuerzas militares rebeldes, de los terroristas. Peligroso. Hay tipos que quieren entrar al proceso de paz, pero hay tipos que en este momento no quieren. Por lo tanto, se convertirían en bandas delincuenciales que afectarían gravemente al proceso de paz. Más aún. El segundo escenario para nosotros sería terrible. Grave, con un aditamento, ¿no? Con un aditamento. Que el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? En este momento, ha sido enriquecido con aquellos guerrilleros que no aceptaron el proceso de paz. Y se dice que en este momento están ingresando a las filas de ese Ejército de Liberación estos guerrilleros. En consecuencia, yo estoy absolutamente Están fregando al ELN, dice. Exactamente, eso es lo que estoy hablando. Estoy absolutamente seguro que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas de ninguna manera van a retirar fuerzas de la frontera, de ninguna manera van a aceptar un aliviamiento de la relación con Colombia, sino más bien un control mucho más drástico, mucho más militar. Las bases militares que han sido en este momento desmanteladas en la frontera ecuatoriana en el norte, tienen que volver a actuar conforme nosotros actuábamos en el pasado. Controlar a estas bandas delincuenciales que no son sino sitios de delincuentes porque negocian con el narcotráfico, con el lavado, con la delincuencia común. De tal manera que los ecuatorianos debemos estar alertas a este proceso de paz. No hay nada más importante para el país en este momento que este proceso en este instante. Nada más. Sí, así es, embajador Zuquilanda, ex canciller de la República. Tú tienes el punto de vista académico y ciudadano. La mayoría de los colombianos, hubieron muchas lágrimas, hubieron cuadros que para mí me extrañó, porque le habían puesto
toda la pasión en el acuerdo de paz. Muchísima gente, hombres y mujeres, lloraron la desventurada mínima mayoría que triunfó en el plebiscito y interrumpió el proceso de paz. Ahora, hasta el Papa se calentó, por no decir otra cosa, y dijo, yo no voy a esa Colombia que me ha defraudado, o algo de eso quiso mencionar. ¿Qué puede hacer Uribe y Santos? A mí me parece que lo que alguien sugirió, la reunión de los dos colosos de la política coyuntural de Colombia, sería fantástico y llegarían entre los dos a una solución. Si ya fue ministro de Uribe y Uribe fue presidente y confió en el presidente Santos, se conocen mutuamente, yo creo que ellos están en obligación histórica incluso de arribar a un acuerdo, ¿no? A ver, yo creo que hay como 4 momentos Fernando Carrillo. De este proceso. Uno primero, que yo diría que el proceso de paz, que en aquella época todavía ni siquiera se firmaba como se firmó el 26 de septiembre pasado, ya se venían ejecutando algunas acciones en esa línea. Por ejemplo, el desminado. Ya estaban trabajando de manera conjunta las FARC con las Fuerzas Armadas para eliminar el desminado. Durante este año había habido una contracción impresionante de los hechos violentos, llámese homicidios, llámese secuestros. El secuestro prácticamente en Colombia ya desapareció. En otras palabras, ya el acuerdo de paz de alguna manera se venía implementando. Esta cuestión del cese bilateral de las acciones, bueno, el presidente lo ratificó, pero es algo que ya estaba en plena acción. Entonces yo diría, eso es un primer ¿Se le momento. fue la mano a Santos? Solamente eso, dinos. Yo creo que hubo problemas en términos de que no logró un acuerdo generalizado con la sociedad colombiana, y me parece que ese vínculo que él buscó de su gobierno con la paz para mejorar su gobierno le terminó traicionando. Bueno, entonces, una primera cosa es antes. ¿Qué es lo que ocurre el día domingo? A mí me llamó poderosamente la atención ver la reacción de los dos lugares donde supuestamente se iba a festejar quién ganaba los resultados. ¿Qué es lo que ocurrió en el Tequendama? El presidente nunca llegó. Lo cual es extraño, porque si habían preparado eso, era para que llegue el presidente. Yo supongo si es que ganaba. Pero no ganó, se quedó en el propio Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió en el otro lado? Pues tampoco llegó el expresidente Uribe. Sí. Hay el que tuvo un rol que me pareció muy interesante, es Francisco Santos, Pacho Santos, sí, que es primo del presidente Santos. Una familia aristocrática, tradicional, bogotana, conservadora, a pesar de su origen liberal, que es así. Por eso él mismo ha defendido que él no estaba en contra del modelo. Un discurso muy ecuánime, inclusive. Entonces, yo creo que de lado y lado se quedaron absortos, no sabían qué hacer. Sí. El presidente Uribe reacciona casi 4 horas después. Sí. Fue mucho más rápido Pacho Santos, y me parece que lo que él hizo fue tranquilizar. Y estuvo muy bien. Luego, ¿qué es lo que hemos tenido de eso? 3 reacciones que creo que son las 3 de una madurez política muy buena. Una, la del presidente Santos, que incluso dice esta cosa de que se mantiene el cese bilateral de las acciones, convoca al otro día a la sociedad política colombiana para ver cómo asumir este reto, y dice el proceso de paz continúa. Y yo creo que tranquiliza a Colombia con su presencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace Timochenko? Dice que él va a seguir con el arma de la palabra. También tranquiliza. Se demora más Uribe y dice que hay que ampliar el grupo de negociación para que se incorporen otras cosas más. Está por la paz. ¿Qué es lo que tenemos este rato, después de ese momento que yo señalo, de esta situación absurda, de que nadie festejaba, porque yo creo que a los dos lados lo escogió de sorpresa? Lo que tenemos este rato ya son las 3 comisiones listas para empezar a negociar. Yeah. El caso del presidente Uribe. A renegociar. A negociar, renegociar, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos del lado del presidente Uribe? Tenemos Marta Lucía Ramírez, tenemos al ex fiscal Ordóñez y al ex candidato a la presidencia Zuluaga. Están los 3 por ese lado. Por el lado del presidente Santos, sigue el negociador Lacalle, nombró a la canciller, la señora Holguín,
y nombró al ministro de Defensa. Lacalle, este rato está en La Habana. Al otro día, es decir, el lunes, salió a La Habana para conversar con los representantes de la FARC, y este rato yo creo que ya está compuesta esa negociación. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y en eso discrepo parcialmente con lo que Patricio señalaba. Yo creo que si es que no se logran los acuerdos relativamente rápidos de la paz, puede producirse esta diáspora de las peligrosa. FARC. No si es que se firma, sino que si no se llegan a los acuerdos rápidos, porque lo que ocurre es que vamos a estar en una situación de transición con grandes indefiniciones. ¿Qué es lo que ocurre? Las FARC ha dado la palabra al gobierno y ha entregado la lista de 5.765 miembros de las FARC para que se ubiquen en los territorios que estaban establecidos. En otras palabras, esos 5.765 miembros de las FARC tienen que estar con un terror muy, muy grande, porque históricamente ya ocurrió con la Unidad Patriótica que les mataron a 4.500 personas cuando se abrieron a la sociedad. Entonces yo creo que a este rato las indefiniciones podrían generar eso. Ahora, una cosa positiva que sí está ocurriendo es que me parece que nada raro sería que en este proceso se sume el ELN también, el Ejército de Liberación Nacional. Y yo creo que ¿qué papel cumpliría? Entrar en el proceso de negociación. Y me parece que la manifestación que hizo el ELN antes del plebiscito, al decir que apoya ese proceso, y después al decir que los resultados tienen que ser avalados, me parece que él está abriendo las puertas para entrar en este proceso. Seguiremos buscando la verdad. Miles de personas nos escuchan diariamente.